Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Soy Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar, agradeciendo su preferencia y seguimiento a través de nuestras plataformas virtuales y redes sociales. El día de hoy presentamos el seminario intitulado Retos de Seguridad Pública desde lo local. Y es de mi agrado compartir este espacio de diálogo y análisis con destacados especialistas en el tema. Una de las funciones primordiales del Estado es garantizar la seguridad pública, así como la preservación del orden público y la paz social. Tarea que involucra retos específicos en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. Lograrlo exige acciones concretas que van desde la prevención, operación, investigación y persecución de los delitos y de las faltas administrativas. El Ministerio Público y las instituciones policiales son las encargadas de cumplir los fines de seguridad pública y conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Quién es el encargado de formular, evaluar políticas, programas y estrategias de manera coordinada y convergente para todas las autoridades intervinientes en materia de seguridad? En un país como el nuestro, en donde la mayor parte de los recursos y fuerzas de seguridad se concentran en gobiernos federales y estatales, resulta indispensable valorar los retos desde lo local, reflexionando sobre las herramientas y políticas con que cuentan para combatir la inseguridad. Destaca en este sentido la adopción de nuevas estrategias enfocadas a la prevención de la seguridad pública, el uso de tecnologías de información y comunicación, así como el papel que juega la sociedad civil en el reforzamiento de las capacidades públicas para hacerles frente. El problema de la inseguridad es una situación compleja y multifactorial que requiere de concurrencia de esfuerzos entre las entidades gubernamentales y la sociedad civil para actuar y encontrar soluciones adecuadas, eficaces y eficientes en beneficio de la población. Para abordar este importante tema, tenemos el privilegio de contar con la presencia de la maestra Angélica Garnica Sosa, consultora en seguridad y construcción de paz, y el ingeniero Ignacio Majarrez Ayub, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, representante de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Sin más por agregar, le cedo la palabra al coordinador del evento, el doctor Ricardo Corral Luna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias, doctor Martínez Ansúrez, por esta introducción. Y a ustedes quienes nos siguen en esta transmisión, les agradecemos desde el Instituto Nacional de Administración Pública, que es la Casa de la Administración Pública en México, por seguir con interés nuestras transmisiones. El día de hoy, como decía el doctor Martínez Ansúrez, con un tema por demás relevante. Hemos visto en los últimos días, en los últimos meses, episodios desafortunados que hablan de la necesidad de fortalecer, incluso de cambiar y repensar las estrategias de seguridad a la vista de un fenómeno que no solamente crece, pero que además se vuelve más visible, desafortunadamente. Y bueno, al final, la administración municipal y la administración municipal respecto de la seguridad pública, pues tiene retos muy importantes, que tienen o que pasan sobre todo por cuál es su ámbito de competencia
cuáles son las capacidades con las que cuenta para resolver, hasta dónde el municipio puede hacer frente a fenómenos como estos que vemos que involucran la delincuencia organizada, por ejemplo. Desde la perspectiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿cuál es el papel que juegan los municipios? ¿Cómo pueden insertarse en el uso de infraestructuras y tecnologías que viven y se financian fundamentalmente a nivel federal o a nivel estatal? ¿Cómo coordinarse entre municipios o los municipios con los estados cuando las agendas públicas o las agendas políticas no necesariamente son coincidentes? Cómo implementar los nuevos programas, estrategias que tienen que ver, por ejemplo, con temas de proximidad o con el uso de tecnologías, cuando los municipios tienen finalmente una restricción importante en materia presupuestaria y una enorme dependencia de recursos, no solamente para los temas de seguridad, sino en términos generales para la administración de los asuntos públicos que corresponden al gobierno municipal. Dentro de los órdenes de gobierno son los gobiernos municipales los que dependen más de transferencias o de asignaciones de recursos por parte de la federación y por parte de los gobiernos estatales. ¿Cuál es el grado de libertad con que cuentan para hacer frente y hasta dónde las estrategias pueden ser distintas y diferenciarse y tener éxito diferenciándose entre distintos municipios? Muchos son, pues, los retos de la seguridad pública desde la agenda local, y para eso el día de hoy tenemos la participación de dos especialistas que además han tenido experiencia y han tenido buenos resultados en experiencia desde lo local en materia de seguridad pública, a quienes me permitiré presentar en un momento. Antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy, a nuestros ponentes, les platico el formato que seguiremos para el seminario. Tendremos una presentación inicial por parte de nuestros especialistas en una primera parte, para después tener la posibilidad de debatir, de platicar, de hacerles preguntas, de intercambiar puntos de vista sobre los aspectos de que traten sus ponencias y por supuesto que sean de interés para ustedes que nos siguen en la audiencia. Sin más, entonces, procedo a presentar a nuestros invitados. Empiezo por la maestra Angélica Garnica Sosa, quien es consultora en seguridad y construcción de la paz, y es licenciada en sociología y maestra en planeación y políticas metropolitanas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene además un diplomado en educación para la paz y los derechos humanos por la Universidad Iberoamericana. Fue directora general de planeación y desarrollo, sociedad civil dedicada, organización de la sociedad civil dedicada a la elaboración, implementación y capacitación en materia de seguridad, de prevención social de la violencia y la delincuencia, de seguridad universitaria y de construcción para la paz. Fue asesora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana, secretaria técnica del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, además de asesora de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México, y representante ahí del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Ha sido profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde además ha tenido distintos cargos. Fue representante de la sociedad civil y consejera ciudadana en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de México. Es autora, además, de diversas obras, entre las que destaca el Manual de Seguridad para Instituciones de Educación Superior, Estrategias de Prevención y Atención, publicado en el año 2011, y el Estudio de la Seguridad en Instituciones en Educación Superior, Estado Actual y Recomendaciones, ambos libros publicados por la NUYES. Bienvenida, maestra Garnica, muchas gracias, es un honor tenerla con nosotros. Muchas gracias. El ingeniero Ignacio Manjarres Ayub es presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex y representante de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad Pública actualmente. Es ingeniero electrónico por la Universidad de Texas en El Paso
y técnico en emergencias médicas por el Community College también en El Paso, Texas. Socio y gerente de la empresa Jardines Eternos de San José, coordinador de telecomunicaciones de la Dirección General de Seguridad Pública y Protección Civil en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez. También fue coordinador operativo de planeación estratégica de la Secretaría de Planeación y Evaluación y del COPLADE en el gobierno de Chihuahua. Fue además director nacional de informática y telecomunicaciones del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas de la entonces Procuraduría General de la República. Fue además diputado en el Congreso del Estado de Chihuahua y director de telecomunicaciones en ese mismo estado. En términos de participación social, es miembro de la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial, del Club Libanés de Chihuahua y presidente de la Federación Chihuahua de Coparmex Nacional. De ingeniero Manjarres Ayub, gracias por su presencia, es un honor tenerlo con nosotros. Pues bien, estas son nuestros especialistas que el día de hoy compartirán impresiones, sus opiniones y experiencia en esta materia. Y sin más, me permito dar la palabra a la maestra Angélica Garnica. Adelante, maestra, por favor. Muchísimas gracias por el espacio, sin duda, gracias al INAH por darnos la oportunidad de poder dialogar, de poder emitir un punto de vista sobre el quehacer en materia de administración pública y específicamente en materia de seguridad. Doctor Ansúrez, Martínez Ansúrez, el doctor Corral, muchísimas gracias por este espacio. Gracias, ingeniero Manjarres, por ser mi compañero de mesa y de discusión. Sin duda va a ser un espacio muy productivo. Y bueno, gracias a la audiencia por acompañarnos y sin duda por que les voy a pedir que a partir de lo que aquí comentemos, pues lo puedan compartir, pero además podamos actuar, porque todos tenemos un qué hacer para la reconstrucción del tejido social y la construcción de paz en nuestro país. Creo que sin ser repetitiva, pero sí hay que centrar en días pasados, en semanas anteriores, y bueno, ya llevamos mucho tiempo, donde pues parece cada vez hacer más enfático la necesidad de que el tema de la seguridad pública no solamente es un tema de policías. Y es aquí donde adquiere total relevancia tener estos espacios y bueno, tener en el radar la experiencia del INAH y de otras organizaciones y de otras instituciones que contribuyen a mejorar las capacidades y competencias del personal de seguridad, pero además del servicio público y además de la ciudadanía. En la primera parte de mi intervención me voy a centrar en hablar cuáles son los problemas que tenemos desde lo local. Esta es una parte de brújula que siempre me gusta plantear para pasar en otro momento a hablar de las acciones que se pueden llevar a cabo desde lo local. Sin duda, desde hace más de 10 años, la percepción de seguridad, de inseguridad que vive la ciudadanía se ha venido exacerbando en sentido negativo. De hecho, con datos del 2021 del INEGI, el 75.6% de la población manifiesta sentirse insegura en su colonia, municipio o alcaldía. Es decir, 8 de cada 10 habitantes se sienten inseguros en los lugares donde viven. Y cuando hablamos de estos datos con perspectiva de género, evidentemente, en el caso de las mujeres, el dato es mayor. Por ejemplo, las mujeres nos sentimos 79% más inseguras. Entonces, es un tema de una realidad permanente. Esta percepción de inseguridad no es producto de la casualidad ni producto de nuestra imaginación, ya que corresponde con una realidad registrada a través de la incidencia delictiva, que por ejemplo, voy a dar datos que son sumamente alarmantes. La tasa de homicidio, que desde el 2007 presenta cifras alarmantes y que para el 2018 se registra en México 29.3 homicidios por cada 100,000 habitantes. Datos de referencia para que sepamos el nivel de gravedad en el que nos ubicamos. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, nos dice que en el 2017, pues años casi paralelos de los datos que referí, la tasa de homicidio a nivel mundial es de 6.1 víctimas por cada 100,000 habitantes.
mientras que en Asia es de 2.3 víctimas y en las Américas 17.2 víctimas por cada 100,000 habitantes. Dejo los datos de referencia para que veamos la magnitud y la gravedad de los problemas que estamos viviendo en México. Otro indicador del deterioro de inseguridad son los feminicidios. Tengo que hablar de este tema porque además es un tema de agenda nacional. Y bueno, pues la parte de el 8 de marzo de la conmemoración y de los trabajos que tenemos que hacer desde todos los sectores para crear ambientes de seguridad, de paz y de una vida libre de violencia para las mujeres. Nos exige poner en la agenda de lo local este otro tema, que además, por ejemplo, en datos fríos que tenemos, alcanzaron, por ejemplo, en el mes de agosto del 2021, 108 feminicidios tan solo en un mes, ¿no? Y bueno, si nos vamos al tema de la tasa de homicidios hacia las mujeres en 2 décadas, esta se ha duplicado, ¿no? Pasó de 3 a 6 homicidios por cada 100,000 habitantes. Son datos sumamente alarmantes. Por otra parte, es necesario considerar, por ejemplo, problemáticas de las conductas antisociales, que tienen que ver con la frecuencia, magnitud y naturalización de los problemas de convivencia que tenemos en nuestras colonias, ¿no? El consumo de alcohol en la vía pública, disparos frecuentes, riñas entre vecinos, el ruido entre vecinos, y bueno, en realidad eso es parte de la cotidianidad con la que nos estamos enfrentando. Otra referencia de lo que está pasando de manera importante a nivel local son lo que se atiende a través de los reportes de llamadas de emergencia en el 911. Y aquí nuevamente aparece estos problemas como reflejo de la falta de civilidad, orden y convivencia que se da en el hogar y en el vecindario. Y aquí los datos que nos da el INEGI van desde ruido excesivo, personas sospechosas, agresiones entre vecinos, alteración del orden público, violencia contra la mujer y detonación de armas de fuego. Siempre hay consistencia en los fenómenos y en los problemas que estamos viviendo. Es más, ahorita invito a la audiencia que ahí en el chat nos vayan poniendo sus comentarios sobre cuáles son los problemas de convivencia que se están teniendo en sus hogares, y veremos que estos problemas son los mismos que estamos haciendo referencia aquí, ya con datos más duros. Lo anterior es de acuerdo con la información que nos da el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales del 2021, ¿no? Situaciones ya más aterrizadas, por ejemplo, de las puestas a disposición que se han tenido en el 2020, los datos que nos da el INEGI, 1,705,000 de las cuales el 90%, o sea, 9 de cada 10 conductas que tuvieron que ver con puestas a disposición, tuvieron que ver con comportamientos antisociales y problemas de convivencia comunitaria. Entonces, y uno de cada 10 tenía que ver con asuntos que tienen que ver con el Ministerio Público. Ahora bien, hablemos, esto es materia de otra mesa, porque ahí hay unas causas sociales que tienen que ver con la impunidad, con la falta de confianza en las autoridades de justicia, que ahorita seguramente Ignacio no dejará escapar esa oportunidad para hablar de este tema del acceso a justicia, porque es un tema que trae en su agenda. En cuanto al número y la profesionalización de los policías, sin duda es un tema que tiene que estar en la agenda sí o sí, sobre todo porque no ha habido las suficientes políticas consistentes para dar seguimiento a complementar el número de policías que requerimos para atender la seguridad pública en todos los niveles y específicamente en la parte municipal. Si me urgen, que sí, pues por eso estamos aquí hablando de estos temas, les voy a plantear algunas prioridades que desde mi punto de vista, tienen que estar sí o sí en la agenda del local. Uno, sin duda, tiene que ver con mantener la gobernabilidad, legalidad y convivencia en la parte más elemental de los 2,468 municipios. Eso implica tener confianza en las organizaciones gubernamentales más próximas a la ciudadanía, y se da desde lo más básico, que es tener una calle limpia, tener vialidades en buen estado, señalización, alumbrado. O sea, vayamos viendo que no todo es el tema de policías, cámaras,
patrullas. Vamos reconstruyendo las políticas transversales que tenemos que impulsar para recuperar la gobernabilidad de lo local. Hasta, y aquí sí también en la parte de la gobernabilidad, debe estar la coordinación de las acciones entre los 3 órdenes de gobierno. Segundo, atender las relaciones más básicas de una sociedad. Hablo de la convivencia ciudadana, es más, de lo que yo le digo, los ciudadanos de tiempo completo, ¿no? No solamente para días de elecciones. Cultura cívica y participación en todos los procesos comunitarios. El tema de proximidad social sin duda tiene que ser de vital importancia para la resolución de conflictos, para la prevención de delitos y para hacer inteligencia social, es decir, saber cómo, cuándo y dónde se están cometiendo los delitos. Hacer uso, el cuarto tema, hacer uso de la información que se produce para tomar decisiones en el ámbito público. Es decir, utilizar los reportes de incidencia delictiva del Centro Nacional de Información y los resultados de las encuestas y censos del INEGI. Ahí hay información que nos marca la pauta, que nos da el radar de hacia dónde tenemos que ir en términos de tendencias, comportamientos, impactos, para poder tomar decisiones, para hacer un mejor uso de los recursos, porque siempre van a ser pocos. Y evidentemente 2 temas que son vitales. Fortalecer las capacidades para atender a víctimas con los primeros respondientes. No hay manera de avanzar en la construcción de mecanismos de paz si no hacemos justicia y considerando tener policías, tener ministerios públicos que estén atendiendo y dando acceso a las víctimas a los procesos de acceso a justicia. Y por último, en este primer listado, pues tener una división efectiva o coordinación de las acciones de seguridad de los 3 niveles de gobierno. O como diría Jorge Amador, tener un mando efectivo de las funciones de 3 niveles de seguridad. La seguridad nacional, que indudablemente tiene que atender los problemas de narcotráfico, de tráfico de armas, de tráfico de personas, los grandes procesos migratorios, pero también lo que tienen que atender la seguridad pública y lo que tiene que atender la ciudadanía. Yo hasta aquí dejaría mi primera parte de la intervención para dar pauta a que, bueno, también a partir del diálogo que se genere con el ingeniero Manjarres, pues podamos entrarle a más a detalle en otros temas y evidentemente, pues también a partir de las preguntas que nos haga la audiencia. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Garnica. Interesante y además pues, completa esta perspectiva que nos presenta de la seguridad con una mirada desde los gobiernos locales. Ingeniero Manjarres, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia. Agradeciendo también por ahí al doctor Martínez y a usted, doctor Corral, esta invitación a participar aquí en el Instituto Nacional de Administración Pública. Sin duda, el tema de la seguridad, pues es un tema que, como lo hemos dicho nosotros desde Coparmex, hablo de Coparmex porque es la institución en la que participo desde hace muchos años, soy empresario, he participado en las administraciones tanto municipal, estatal como federal en algunas ocasiones, pero siempre con esa idea de aportar y no de quedarme ahí en la administración pública, sino estar desde el sector social, del sector empresarial participando. Quisiera hacer algunos comentarios referentes, sin duda, mis respetos, Angélica, una experta en materia de seguridad, yo más que nada soy más del ámbito empresarial, pero comprometido con la sociedad. Hemos hablado de que existen 2 pandemias en Coparmex. Una, sin duda, la pandemia que tiene que ver con el problema del COVID-19, que de alguna manera ha generado algunos otros problemas de inseguridad, como el estar encerrados en casa. La violencia familiar ha aumentado increíblemente en estos 2 últimos años. Ese confinamiento ha sido terrible. Por aquí dicen que lo que no se mide no se puede mejorar. Pero de acuerdo a lo que son los índices que maneja el secretariado del Ejecutivo, durante el año pasado, increíble, pero en violencia familiar fueron 253,739 denuncias a nivel nacional. ¿Qué está pasando? Pues un problema de descomposición social, sin duda.
la falta de respeto, la falta de valores y muchas otras cosas que tenemos que trabajar desde los gobiernos, desde la sociedad, desde las organizaciones intermedias de la sociedad civil para ir fortaleciendo el tejido social que se ha venido descomponiendo. Y el otro problema que también le llamamos una pandemia, que es la inseguridad, que como bien lo decía la maestra Angélica, ha ido creciendo, no ha ido mejorando. Por más que digan los gobiernos que se está trabajando, pues los resultados han sido mínimos realmente, porque las cifras no mienten, a pesar de que consideramos que no son las cifras correctas, pues porque también de acuerdo al INEGI, únicamente alrededor de un 20%, 18-20% de los delitos se denuncian. Y si vemos el cúmulo de denuncias que hubo durante el año pasado a nivel nacional, de lo que reportan, recordando que la información que tiene el secretariado del Ejecutivo, pues es lo que mandan los municipios a las fiscalías y las fiscalías son las que mandan al secretariado. Entonces es una información que yo lo he cuestionado inclusive, que no se verifica. Yo quisiera que se pudiera verificar realmente para poder trabajar con números reales desde lo local. Entonces, desgraciadamente a veces la política no deja que la realidad salga y creo que es importante que el conocimiento de las cifras sí se dé para poder tomar decisiones. El sector empresarial, viéndolo como una empresa, imagínense que esté mintiendo el de producción o esté mintiendo el de ventas o esté mintiendo la contabilidad, etcétera. Si no se manejan números transparentes, las empresas no crecen. Y el gobierno, desde el municipal, es una empresa, pero es una empresa pública en beneficio de los ciudadanos. Y en ese sentido consideramos que se debe estar trabajando y en conjunto con el sector empresarial, que somos, digamos, la fuente de producción del bienestar de los ciudadanos, donde se generan aquellos recursos que se requieren para vivir y también para el gobierno a través de los impuestos. Y como comentario, ahorita decía que las cifras generales, estamos hablando de que el año pasado cerró arriba de los 2 millones de denuncias y estamos hablando de que nada más se denuncia un 18-20%. Entonces aquí viene un problema que quisiera plantear. Sin duda, lo que tiene que ver con el trabajo de las policías municipales es importantísimo, porque es la policía más cercana al ciudadano y ahí es donde se tiene que trabajar desde los municipios, a través de la que es la policía de proximidad. El poder tener a un amigo policía que yo tenga la confianza de decirle dónde están sucediendo los problemas. Y esa confianza, pues no se va a dar de la noche a la mañana, eso se la tienen que ganar los servidores públicos, a través de su trabajo, sus acciones, su transparencia y muchas otras cuestiones que tendrán que poner de su parte, pero recordando que también los servidores públicos somos ciudadanos, ¿verdad? Son ciudadanos que viven y sufren de la misma manera que vivimos los ciudadanos. Entonces aquí tiene que haber un enlace de participación entre la sociedad, entre la autoridad. Desgraciadamente la autoridad, y hay que decirlo con todas las letras, se renueva cada 3 años o cada 6 años. Y cada 3 años o cada 6 años se reinventa todo. Lo que hizo mi compañero el anterior, sea de la misma institución política o de otra, estuvo mal hecho. Yo traigo la varita mágica y traigo las respuestas correctas para arreglar las cosas. No, no es así. Eso que se tira a la basura, pues nos cuesta a todos los ciudadanos y se retrasa lo que tiene que ver con el crecimiento económico porque se vuelve a reinvertir en lo que ya se invirtió. Y las cosas buenas, pues hay que aprovecharlas y las cosas que no estén bien, pues hay que corregirlas, pero no se trata de desechar. Y en ese sentido, yo creo que es importante lo que tiene que ver con ver qué prácticas buenas han tenido los anteriores alcaldes en la función pública en materia de seguridad y retomar esas buenas prácticas, irlas evolucionando en el tiempo. Sin duda el delito va aumentando, va cambiando, va modificándose, pero en ese mismo sentido se tiene que ir trabajando para ir mejorando las cuestiones de la seguridad. Entonces, por parte de la Policía Municipal, sin duda, lo que tiene que ver con una policía cercana al ciudadano, porque el ciudadano tenga confianza de denunciar,
aunque sea no ante el Ministerio Público, directamente al policía. Miren, en aquella casita se vende droga, aquellos cuates se dedican a hacer cosas malas, etcétera. Y ahí empieza un trabajo de inteligencia policial desde el nivel municipal. Y si es inteligencia policial desde el nivel municipal, se lleva a estas reuniones dentro de los coordinadores o los jefes de la policía y se toman decisiones, se puede inhibir tremendamente el delito, minimizar el delito, que no crezca. Por el otro lado, sin duda, mejores sueldos, mejores prestaciones, seguridad social. No podemos pedirle a un policía que haga lo que no le estamos remunerando como una profesión, igual que una ingeniería, igual que una arquitectura, una licenciatura, etcétera. Debe de ser un profesionista de la seguridad y para eso tenemos que trabajar desde lo local en lo que es la capacitación, en lo que son los talleres, cursos, etcétera, para irlos creciendo conforme se requiere, conforme lo que yo como ciudadano quiero, tener un policía de alto nivel que me cuide y me proteja y cumpla con esas obligaciones que constitucionalmente se le atribuyen para poderlo hacer. Por el otro lado, muy rápido el otro tema, porque yo creo que me estoy comiendo el tiempo. No todo queda en la policía municipal. Tenemos dentro de la cadena de la inseguridad o de la cadena de justicia, yo lo he dicho, lo he comentado con la maestra Angélica, que tenemos un eslabón muy débil y tiene que ver con los ministerios públicos. Sin duda el policía municipal puede corretear y detener y acordonar las zonas y todo lo que tiene que hacer y pasarlo al Ministerio Público. Pero es imposible que un Ministerio Público atienda 500 expedientes. Faltan muchos ministerios públicos, falta mucha capacitación, falta mucho recurso para tener lo que se requiere para hacer el trabajo del Ministerio Público de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal, para lo que tiene que ver la investigación científica. Y en ese sentido, pues tienen que tener solventes, equipamiento, softwares, inteligencia, etcétera. Con el trabajo que desarrolle, bueno o malo, el Ministerio Público es lo que se va a reflejar en lo que tiene que ver lo que es el Estado de Derecho. Si realmente andamos buscando un buen Estado de Derecho, tiene que haber un fortalecimiento profundo de los ministerios públicos. Los gobiernos siempre, los presupuestos voltean a ver a la policía, pero no voltean a ver, a pesar de que hay recursos para los ministerios públicos, no se voltean a ver. Entonces, realmente, por más buen trabajo que haga un policía municipal, un policía estatal, a la hora que llega al Ministerio Público, bueno, pues es el cuello de botella, porque ahí se quedan las cosas y qué es lo que hemos visualizado, inclusive, que dicen por ahí la puerta giratoria. La puerta giratoria no necesitamos más leyes o leyes más duras, necesitamos que las leyes que ya tenemos se apliquen. Pero si al señor juez le llegan con una carpeta delgadita de una persona, vamos a suponer alguien que robó una gasolinera, y le llevan con una o dos hojas al juez, pues el juez va a interpretar lo que le están poniendo a la vista, porque el Ministerio Público no tuvo los recursos, o no tuvo la capacidad, o no tuvo el tiempo, o no tiene el conocimiento para poder integrar un expediente correctamente bajo un sistema de inteligencia digital que pudiera tener de recopilación de información de las personas. Y si ese mismo individuo llega con el juez con una carpeta bastante anchita, donde dice que no es la primera vez, que ya es ave de mal agüero, como se dice coloquialmente, pues el juez no le va a quedar más que aplicarle la ley y decirle, pásele para adentro, de acuerdo a la ley, usted le tocan tantos años. Y eso de la puerta giratoria realmente a los que más afecta, pues son a los servidores públicos de primer nivel, que son los policías. Imagínense un policía que anduvo persiguiendo a un delincuente y al día siguiente lo ve de vuelta en la calle y lo peor es que le saque la lengua, ¿verdad? Como se dice coloquialmente, pues que le va a desmotivar, los va a desmoronar, va a hacer que su trabajo ya no sea el mismo. Entonces creo que es una cadena que tiene que estar vinculada, como bien lo decía Angélica, tiene que haber una coordinación, sí de lo federal, sí de lo estatal, sí de lo municipal, pero también tiene que haber una gran coordinación y comunicación, vinculación y trabajar mano con mano, codo con codo
entre lo que es la parte preventiva, lo que es la parte de la persecución del delito que le corresponde al Ministerio Público y lo que tiene que ver con los jueces. Hemos tenido experiencias interesantes antes de la pandemia a través de unos ejercicios que se llamaban retos de 100 días, que es una experiencia interesante, donde se sentaban en la misma mesa policías municipales, policías estatales, ministerios públicos, policías de investigación, defensores de oficio, y se sentaban los jueces y empezaban a tratar los casos cada uno para poder entre todos, cada quien le corresponde su pedazo de trabajo, ¿verdad? Nadie se iba a meter con el trabajo del otro. Pero ahí el ejercicio nos dijo que si hacen las cosas en equipo y trabajan como uno solo equipo para mejorar la seguridad, se tienen buenos resultados. Puedo decirlo con orgullo que aquí en Chihuahua, soy de Chihuahua, aquí me encuentro, en uno de los retos, por ejemplo, que se hizo, que tenía que ver con el delito de robo a casa, habitación y comercio, se pudo mejorar en 90 días el 1000% de lo que se estaba llevando en el juicio completo, porque se ponían de acuerdo las personas que tenían que trabajar en la materia de seguridad, sin distinguir quién es más, quién es menos. Todos son ciudadanos, todos son funcionarios públicos, todos se deben a una comunidad. Y bueno, si tenemos buenos funcionarios públicos de cualquiera de los niveles, de cualquiera de las instancias que tienen que ver con el servicio a la comunidad, pues es importante. Y por último, un punto importante. Creo que es importante que involucren a la ciudadanía. Si la ciudadanía no la involucramos en materia de seguridad, en la participación ciudadana en los consejos, la participación ciudadana dentro de los mismos comités vecinales, para que se empiecen a involucrar en las soluciones de los problemas y lo compartan con la autoridad, vamos a seguir platicando esto años adelante y vamos a seguir manejando inclusive números más altos, que desgraciadamente los que más cuestan son los que tienen que ver con la pérdida de vidas humanas y lo que tiene que ver en otro tema, lo que tiene que ver con las drogas, el narcomenudeo, no narcotráfico, narcomenudeo que está lacerando tremendamente a nuestra sociedad, desde jóvenes, desde niños, de acuerdo a números de la Secretaría de Salud, desde los 8 años que incursionan en este tipo de drogas. Entonces, ¿qué clase de mexicanos vamos a tener? Falta mucho por hacer, tenemos que ser uno solo, gobierno y sociedad, sector empresarial, para poder abatir el problema de la inseguridad. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, ingeniero Manjarres. Bueno, pues gracias en esta perspectiva que además enfatiza sobre los asuntos de coordinación y la intervención y el enlace, digamos, que en la operación existe entre las policías y el resto de los eslabones, como, digamos, parafraseándolo, en esta cadena de justicia, digámoslo así, y la importancia de que en este enlace no se pierda información valiosa o la actuación sea lo suficientemente eficaz para cumplir con su propósito, desde la policía hasta el juez. Sin duda un reto importante, digamos. Ahora, se suscitan muchas dudas y por supuesto surgen algunos elementos. La verdad es que quiero aprovechar, es poco común y ahora tenemos la oportunidad para que nos siguen, lo sepan, la figura de un consejero representante de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pues es una innovación, digamos, es un avance relativamente reciente en nuestro país, que tiene, digamos, menos de 10 años, digámoslo así, que fue incorporado justo en esta perspectiva que comentaba ingeniero Manjarres, que comentaba también la maestra Garnica, en el sentido de que es importante involucrar a la sociedad civil organizada a la toma de decisiones. Y una primera pregunta que surge y que aprovechando que la maestra Garnica fue consejera ciudadana recientemente en una edición previa y ahora el ingeniero Manjarres es, ¿cómo perciben el aprovechamiento de esta figura? Es decir, que el sistema o que el Consejo Nacional aprovecha, utiliza, toma, hace lo más posible, digamos, con esa participación. En otras palabras, ¿cómo consideran ustedes que ha resultado esta participación ciudadana en este que es el máximo órgano del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el país? No sé quién quiera contestar, adelante.
Sí, yo Por primero, favor. primero en tiempo, primero en derecho. Ahora Adelante, sí, maestra. voy a contar mi experiencia, porque además, sin duda, yo soy una convencida de que la participación en cualquier ciudadana, en cualquiera de los niveles que estemos hablando, sea desde la comunidad barriendo una calle, sea desde la escuela haciendo tequio, sea colaborando con la policía de proximidad, o sea como representante de sociedad civil, dando un punto de vista sobre el deber ser en las políticas públicas en esta materia, resulta de vital importancia. Yo he hablado de lo que puede lograrse alcanzar cuando tienes una participación sistemática, eres insistente, persistente, y no me dejará mentir el doctor Corral, porque dentro de las iniciativas que yo estuve tras los secretarios, el consejo, el mismo doctor, pues es, por ejemplo, les voy a citar un ejemplo que tiene además que ver con lo que pasó con las celebraciones del 8 de marzo y con todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Hemos firmado diferentes convenciones a nivel internacional donde hay compromisos muy puntuales sobre lo que debe hacer el gobierno para atender crear condiciones de igualdad, seguridad, paz para las mujeres. Uno de esos temas era tener estadísticas con perspectiva de género. Y desde el Consejo se gestionó, se trabajó, se integró y pues se llevó a buen puerto esa iniciativa para que los resultados mensuales de la incidencia delictiva se reporten con perspectiva de género. Y entonces aquí hablo y que ustedes vean por qué la importancia de ocupar esos espacios y de llevar a gestión de políticas públicas, de decisiones gubernamentales, de orientación del quehacer, si va en dirección contraria o si hace falta afinar alguna acción, pues la sociedad civil, los especialistas, los académicos, los empresarios pueden y deben dar su opinión sobre el quehacer, porque tenemos que trabajar de manera integrada, transversal, interdisciplinaria, de tal suerte que esto se haga a nivel de políticas públicas, pero también a nivel del trabajo de pie a tierra, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva y experiencia, resulta de vital importancia ocupar estos espacios y colaborar con los diferentes sectores y en estos organismos. Ignacio ahora tiene una tarea titánica porque es llevar ahora sí que por buen camino las políticas en ese sentido. Hasta ahí dejaría mi comentario. Gracias, maestra Garnica. Don Ignacio, adelante, ¿quiere Bueno, comentar pues algo? Uh-huh. la maestra ya sí tiene experiencia, yo apenas estoy salido del cascarón. Ahora el 16 de diciembre nos tomaron protesta a los invitados permanentes. Sí quisiera hacer algunas observaciones al respecto. Sin duda, pues todo lo que se arrastra del lápiz se puede llevar a buen puerto. Pero creo que vemos cómo desgraciadamente tenemos como si fuéramos dos instancias, los gobiernos o los políticos y los ciudadanos, como si fuera una confrontación, como si no fuéramos parte de lo mismo. Creo yo que qué bueno que hay estos 7 espacios de participación contra pues todos los gobernadores y algunos secretarios, ¿verdad? Desgraciadamente está puesto en la ley que tenemos voz, mas no tenemos voto. Sin duda la voz creo que es buena porque nos va a permitir posicionar temas, inclusive de alguna manera confrontar ideas para poder mejorar en la toma de decisiones. Pero sí considero que pues necesitamos más ciudadanía, ¿eh? Yo creo que es importante que entre más ciudadanía exista en todos los consejos, no nada más el de seguridad nacional, sino también los de los locales, en los municipales, donde haya un equilibrio en las fuerzas, tanto gobierno y tanta sociedad como sea posible, se van a poder llegar a mejores puertos. No nos ceguemos. La autoridad ve las cosas con su enfoque, por eso digo que parece que somos dos cosas distintas. Pero realmente a veces los problemas que tenemos la sociedad son distintos.
Entonces, mientras que no se tengan los espacios adecuados, equilibrados, para poder manifestar pues lo que duele o lo que está pasando o cómo visualizamos las cosas e inclusive cómo sugerimos que se puedan dar soluciones a los problemas, pues no va a funcionar. Entonces sí creo que es importante que se fortalezcan todos los consejos, que tengan voz y voto aquellos ciudadanos que van a regalar su tiempo, porque esto hay que decirlo claro, es voluntario. Nos cuesta los viáticos, el viaje que me aviento de avión, los hoteles y todo para las reuniones. Claro, gracias a Dios, pues tenemos la capacidad económica por el sector empresarial y algunas empresas que nos pueden apoyar, inclusive aquellos que no tienen la capacidad. Pero bueno, si no logramos los equilibrios para poder aportar ideas, para trabajar en conjunto, pues vamos a caminar 2 pasos para enfrente y tal vez uno para atrás. Y aquí insisto que tienen que equilibrarse más estos consejos, tienen que ser consejos más de participación de la sociedad. Obviamente estoy hablando de gente que conozca con capacidad, que tenga pues ya camino recorrido en los temas. Y estoy hablando de cualquier tipo de consejos, si tiene que ver el de urbanización, el de seguridad, el de salud, el que sea. Entre más sociedad participe, mucho mejor se tomarán las decisiones de gobierno, porque a fin de cuentas a los que afectan es a la misma sociedad. Gracias. Bien, gracias. Uno de los elementos que ustedes, que digamos, uno de los argumentos que nos han dado en sus intervenciones tiene que ver con las capacidades de las policías. Decía, iniciaba por ahí la maestra Garnica diciendo, no todo seguridad es policía, pero decía el ingeniero Manjarres, pero pues es fundamental una policía robusta, e incluso hablaba de la policía de proximidad. Los modelos de justicia cívica, el modelo de policía de proximidad, la necesidad de capacitación y certificación policial, todas son demandantes de recursos, es decir, son intensivas en recursos en el sentido de que tienen que llegar a todos los elementos y esto requiere de un despliegue y una capacidad de financiamiento importante. Por supuesto, uno de los eventos de mayor relevancia en materia de seguridad municipal, seguridad pública en el municipio, recientemente fue la desaparición del llamado Fortaseg, que era un fondo específico para el financiamiento de programas de prioridad nacional en los municipios que llegaba directamente desde el gobierno federal a los gobiernos municipales. Distintos mecanismos se anunciaron en el sentido de que se buscaría tratar de compensar esta pérdida, pero los gobiernos municipales se duelen y han dicho, digamos, más unos que otros, de la importancia que tenía, de la relevancia o peso específico para sus capacidades. Comparto algunos datos. De acuerdo con los datos publicados hace apenas una semana por el INEGI en este Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones de la Ciudad de México, dice, 120, existen en el país 124 elementos policiales por cada 100,000 habitantes en promedio, lo que significa pues que es una densidad, digamos, de policía todavía baja, y además en algunos estados menos de la mitad, en algunos tienen 43 elementos por cada 100,000 habitantes, ¿no? De los elementos policiales, solo el 50% cuenta con un certificado único policial vigente, lo que es básicamente la acreditación del policía de que cuenta y tiene vigente o renueva o actualiza sus capacidades básicas de operación. Estas que decía son fundamentales para poder funcionar. Y un dato que está por ahí, digamos, escondido, y digo escondido simplemente porque hay que atar, dicen, y como ustedes decían, por un lado, crecieron incidentes, sobre todo de violencia familiar durante la pandemia en 2020. Hubo una serie, digamos, un aumento importante, sobre todo en la proporción de este tipo de incidentes, que son competencia del municipio. Y por el otro lado, o del fuero común, digamos, en el caso de que sean delitos, pero sobre todo en faltas administrativas, corresponde al municipio. Sin embargo, las puestas a disposición cayeron más del 42% entre 2019 y 2020 en las policías municipales. Quiere decir que, pues, frente a un escenario creciente de cierto tipo de incidentes, las puestas a disposición disminuyeron. Lo que habla un poco de estas capacidades.
Ustedes ven la posibilidad de fortalecer las finanzas o el financiamiento de los gobiernos municipales. Ustedes atisban voluntad en ese sentido. ¿Existirá ahora con esta recuperación que se inicia? Quizá no a la velocidad que se quisiera, pero sí hay una recuperación económica en el país. ¿Se podrá restablecer al menos parcialmente este tipo de financiamiento, o cómo podemos hacer para poder contribuir a fortalecer estas capacidades, ¿no? Y bueno, igual, no sé por dónde quieren empezar, ingeniero Majarrés, maestra Garnica, adelante. Es decir, tenemos voluntad, existe la posibilidad, podemos invertir más y apoyar a los gobiernos municipales, o ven ustedes un escenario en donde básicamente pues continuará esta inercia, digamos, de debilitamiento de las capacidades y del financiamiento hacia los municipios para específicamente la función de seguridad pública. Si me permite, maestra, le entramos Por favor. un poquito aquí. Adelante, ingeniero. Yo creo que los recursos sin duda son indispensables para que funcione la maquinaria, pero tenemos la pirámide al revés. Okay. Realmente el que más debería de recibir recursos son los municipios, no nada más para lo de seguridad, sino para todo lo que tiene que ver con la satisfacción de los ciudadanos que vivimos en una comunidad que se llama municipio. Entonces, hoy por hoy vemos que desgraciadamente en esta administración federal se han redireccionado los recursos de seguridad hacia las Fuerzas Armadas. Hacia las Fuerzas Armadas, que obviamente pues ahí incluye algunas obras que se tienen y que están haciendo los militares, que realmente lo digo con todas sus letras, no es su tarea. Los militares tienen tareas muy específicas en la Constitución y ahí es donde deberían de estar operando, trabajando, fortaleciéndose y seguir siendo ese elemento de seguridad al que le tenemos la mayor confianza del mundo, a lo que tiene que ver las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la cobija es de cierto tamaño. Entonces, ¿a quién le quitan? Bueno, pues le quitan a los municipios y le quitan a los estados, que son los que realmente les compete andar correteando, andar trabajando en lo que tiene que ver los delitos del fuero común o los delitos administrativos. Se lo están debilitando a las autoridades estatales y municipales, o municipales y estatales. No porque lo mencione primero quiere decir que es más importante. Los dos son totalmente importantes, porque recordemos que vivimos son estados confederados, cada estado es autónomo y tiene necesidades muy particulares. No es lo mismo las necesidades que tienen los estados del norte, las necesidades que tienen los estados del sur, del centro y de cualquier parte de la República. No son los mismos problemas los que tiene cada una de las entidades federativas, son distintos y hay que atenderlos. Y para todo eso se requieren recursos. Ahora, creo que tenemos que entender algo muy importante. Ya vimos del recurso que debería de estar más destinado a las policías municipales, a las policías estatales, ministerios públicos. Dejemos la parte federal, que es la que es un porcentaje mínimo, porque los delitos federales son mínimos. Son mayores los que tienen que ver con el fuero común. Lo que te afecta a ti y a mí, y el homicidio es un delito de fuero común, no es del fuero federal. Que lo hayan matado con una AK-47 o arma de grueso calibre, bueno, pues ahí tiene que haber dos investigaciones, una de quién le jaló el gatillo y otro por qué traía esa arma. Pero bueno, las autoridades desgraciadamente también les gusta patear el bote, así como lo digo coloquialmente. Para no echarnos la bronca, pues le decimos que la federación venga y atienda, y no lo va a poder hacer, no tienen la capacidad para atender a todo México. Por eso es importante el fortalecimiento de las policías municipales, de las estatales, de lo que es la parte de justicia dentro del ámbito que a ti y a mí nos afecta. Por eso es importante y me da mucho gusto estar platicando con el Instituto Nacional de Administración Pública, que se concienticen que si queremos vivir en un mejor México, se tienen que generar las condiciones desde lo local para que haya inversión. Inversión que pueda traer, pues obviamente bienestar social, mejores sueldos para todos nuestros colaboradores, los trabajadores, los ciudadanos que vivimos en una ciudad. Sin duda pobreza va a haber, siempre habrá pobreza, pero para abatir la pobreza hay que hacerlo generando riqueza. Y para generar riqueza tiene que haber un Estado de Derecho donde cualquier ciudadano
por más chiquito que sea, el carpintero, el fontanero, hasta el más grande empresario tenga la confianza de invertir, de trabajar y de estar seguro de que va a llegar a su casa y no va a llegar a donde lo robaron o que el negocio lo robaron, que realmente exista un verdadero Estado de Derecho para poder crecer como sociedad. Entonces, recursos deben de regresar y deben de incrementarse inclusive. Digo, interesante, ingeniero, esto que plantea, porque no sería, digo, va un paso más allá, es decir, no estaríamos hablando solamente de restituir o de aumentar las administraciones a los municipios, sino de invertir la pirámide para que porcentual o proporcionalmente sea mayor a los gobiernos locales y así hacia arriba, digamos, ¿no? Lo cual sería interesante y también tendría mucho, digamos, de sentido, también asegurándonos que los municipios pues tuviesen o tengan la capacidad de administrarlo, digamos, ¿no? Ahí hay asuntos, por ejemplo, de escala que usted como empresario conoce muy bien en el sentido de que pues hay ciertas infraestructuras, por ejemplo, que de pronto pulverizadas pues no son viables, pero que si se integran o se concentran, pueden ser financiadas y resultar en mejores, en mejores resultados, valga la redundancia. Maestra Garnica, pues es una batalla esta de los recursos. Cuando usted les pregunta a los presidentes municipales, aquí hemos No tenido tienen. en el instituto, dicen, pues empecemos porque pues no nos quiten lo que ya teníamos y nos ayuden a financiar lo que nos falta, porque son muchos los requerimientos y pocos los recursos para cumplirlos. ¿Cómo ve? ¿Existe esa posibilidad? ¿Estaremos en un escenario, digamos, que permitiría pensar en fortalecerlos financieramente, en aumentar o restituir lo perdido e incluso en invertir la pirámide, como dice el ingeniero Manjarre? Ese es el reto. La realidad apabullante es que estamos en sentido contrario. Y lo discutíamos al principio de año en una sesión que me invitó el ingeniero Manjarres en Coparmex. O sea, ¿cuáles son los problemas y cuál es la perspectiva presupuestal? Y en realidad están totalmente a la inversa. Los problemas están en un lado y los recursos están en otros. Y en realidad no solamente eso, yo veo un problema grave en la asignación de los presupuestos en los diferentes órdenes de gobierno, sino que además la designación del presupuesto en la Guardia Nacional, en el Ejército, la Marina, en las fuerzas federales, está mal orientado y no está teniendo las prioridades de convivencia, de delitos, de homicidios y de los delitos que en el día a día se están atendiendo. Entonces, no solamente no se está asignando el recurso, sino que lo que se está asignando a estas fuerzas federales no se está utilizando para lo que se tiene. Entonces, además, eso va en detrimento de la función histórica que han venido realizando las Fuerzas Armadas en el país, ¿no? Ya vemos que eso lo señalaba, vemos a gente de la Marina, a gente del Ejército haciendo labores de tránsito y vialidad o de prevención del delito a nivel de proximidad, que además ni siquiera tienen las capacitaciones y las certificaciones necesarias. Entonces, necesitamos voltear esa pirámide. Y yo aquí sí digo que el trabajo de las universidades, el trabajo de las organizaciones de sociedad civil, de los especialistas, para buscar que esas reasignaciones presupuestales y que además se generen alianzas virtuosas para generar estas capacitaciones y estas formaciones, se tiene que hacer. Miremos hacia nosotros mismos para atender los problemas que están teniendo los municipios y las entidades y hacer alianzas ahí, en este nivel, porque yo sí creo que a nivel federal se tienen muchos problemas y la reconstrucción de la paz, de la convivencia, del orden comunitario está en lo local, está en nuestras colonias, está en nuestros barrios, está en los municipios y está en las entidades. Bien. Ya 3 años, ya estos 3 años ya nos debieron de haber enseñado eso, ya vámonos a trabajar del otro lado, ahí están las alternativas. Pues sí, nos enseñan cuando queremos aprender y ahí finalmente también pasa por lo que decía el ingeniero, ¿no? En el sentido de cuál es el pulso que se tiene y la intervención y la posibilidad o la capacidad que tienen las organizaciones para asimilar esta realidad y actuar con base en información y datos, ¿no? Nos estamos acercando al final. Quiero compartirles que ha despertado interés. Tenemos preguntas de todo tipo. Muchas gracias a quienes nos siguen y nos están haciendo preguntas. Nos hablan, por ejemplo, de hasta cuándo los militares estarán en sus cuarteles,
digo, o cuándo será que regresen, que fue una de las promesas de campaña. Hay quien habla de las condiciones laborales de los policías y de comparaciones con algunos otros países, como es el caso de Chile, en donde, bueno, tienen una mejor policía y en principio, pues esta se acompaña de mejores condiciones laborales. Y otros se refieren a las mesas para la construcción de la paz y la seguridad y observatorios ciudadanos y el impacto que tiene. Y quizá esto me da un poco pie a una última pregunta, que además en su respuesta yo les agradecería mucho que nos dieran además su comentario de cierre, pensando en que nos estamos acercando en nuestros últimos minutos hacia la conclusión de este seminario. Dando un giro y digamos, saliéndonos del consejo y de los recursos, se ha hablado mucho de la participación ciudadana, estas mesas y estos observatorios como algunos de los mecanismos con los que los ciudadanos pueden acompañar, apoyar la toma de decisiones en materia de seguridad. Y sobre todo se ha hablado mucho de la reconstrucción del tejido social como una condición importante para mejorar las condiciones de seguridad. O sea, como una condición para que la seguridad pueda ser mejor. Sin embargo, los propios datos oficiales, los propios datos de nuestros órganos especializados, como es el INEGI, el Coneval, pues muestran que estas crisis a las que hacía referencia el ingeniero Manjarres, pues nos han llevado a un aumento de la pobreza, a un importante aumento de la pobreza extrema, a un debilitamiento de las condiciones laborales, a la precarización del trabajo, al aumento del trabajo informal, a la pulverización de las unidades económicas en las que la gente trabaja en micro y negocios familiares, incluso unipersonales. Lo que finalmente, digamos, pues pareciera ir o comprometer esta posibilidad. ¿Cómo podemos y qué mecanismos son estas mesas, son estos observatorios? ¿Hay algún otro mecanismo a través del cual, desde la seguridad pública, porque el tema de la reconstrucción del tejido pasa sobre todo en ámbitos o pasa por instituciones y dependencias de índole social, digamos, ¿no? Económica y social. ¿Cómo podemos desde las instituciones de seguridad pública en los municipios contribuir? ¿Qué mecanismos tenemos para poder contribuir a fortalecer este tejido social, digamos, a materializar esta aspiración de generar mejores condiciones de convivencia a partir del mejoramiento y el bienestar de las personas para poder construir un piso mejor sobre el que se edifique una seguridad pública eficaz y un Estado de Derecho, como que se hacía referencia? Y con esa pregunta y la invitación a que nos compartan sus reflexiones de conclusión, les damos la palabra. Me permitiría iniciar por el ingeniero Manjarres para que concluyas, maestra Garnica. Adelante, ingeniero, por favor. Me la pusieron difícil. Miren, yo creo que mucho tiene que ver la parte de nuestra educación. La OCDE calcula que México tiene 8.6 grados de escolaridad del promedio. 8.6 grados significan 6 años de primaria, 2 de secundaria y un pedacito de tercero de secundaria. Cuando otros países tienen 16 años de escolaridad, eso significa que terminan una carrera profesional. Mientras en México nuestro sistema educativo no lo mejoremos, vamos a tener la calidad de ciudadanos preparados que desgraciadamente tenemos, que es muy baja para poder ser competitivos a nivel internacional. ¿Por qué digo nivel internacional? Porque vivimos en la era de las tecnologías. Véanos ahorita, estamos teniendo una conferencia que la pueden estar viendo a nivel mundial. Entonces, estos avances tecnológicos requieren de gente preparada, requieren de gente globalizada, que realmente podamos salir al mundo a competir. Si no logramos esa competencia a través de la educación de todos los futuros mexicanos, pues vamos a seguir teniendo problemas por un lado, porque no vamos a ser competitivos ni para lo que tiene que ver con la generación de riqueza,
que la generación de riqueza se hace desde las fuentes de trabajo, como lo comenté anteriormente. Entonces, creo que son dos factores. Uno, en la educación, el fortalecimiento de la educación, que también en esa educación nos van a enseñar la convivencia, nos deben enseñar el civismo, que era una materia que se tenía antes muy añejada, yo la recuerdo, donde nos enseñaban a ser mejores mexicanos, y en ese sentido, pues ser mejores en la convivencia social. Pues, creo que la educación es básica. La otra, lo que tiene que ver con los gobiernos que generen realmente condiciones para que el ciudadano pueda crecer. Crecer ahorita se hablaba de la informalidad. Informalidad que muchas veces sucede porque las oportunidades de los gobiernos, las fiscales y algunas otras, no permiten que un pequeñísimo empresario esté pagando impuestos porque o lleva de comer a la casa o paga impuestos. Entonces, muchas de las cuestiones tienen que ver con esa falta de coordinación que yo lo mencionaba antes entre la sociedad y el gobierno. ¿Hasta dónde necesitamos apretar el cinturón por parte de la autoridad y hasta dónde necesitamos los ciudadanos tener esa capacidad de conscientemente decir tenemos que participar en lo que nos corresponde, como ciudadanos a cada uno de nosotros? Y bueno, ahí yo creo que esa parte generaría confianza para la inversión, confianza para poder crecer como mexicanos, abatir el problema de la pobreza. Hemos crecido en pobreza y eso es inaudito, pues si México tenemos cuántos litorales, tenemos cuántos climas, tenemos cuántas cosas que podemos hacer como mexicanos, tenemos una capacidad de imaginación los mexicanos tremenda, pero es cuestión de que, me dirijo más a las autoridades ahorita, que nos dejen hacer, que nos inviten a participar para ayudarles a que sean mejores funcionarios públicos para beneficio de todos. Y la conclusión, a fin de cuentas, yo creo que aquí sería la participación de todos en conjunto. Ciudadanos que participemos más. México, de acuerdo a estadísticas que se tiene, participa 0.4% de los mexicanos en algo. En lo que tiene que ver la participación en los consejos escolares, en lo que tiene que ver con la participación en las colonias, lo que tiene que ver con participación en entidades de gobierno, en cualquier otra, clubes de servicio, etcétera. Cuando en otros países, pues por lo menos tienen un 4, un 6%, aquí tenemos el 0.4%. Mientras no motivemos al ciudadano a participar para resolver nuestros propios problemas y no exista esa apertura de la autoridad, ¿qué es la autoridad? Que nos permita ayudarle a ser mejores autoridades, pues seguimos igual. Y no me gustaría que esto quedara en un discurso, sino en una realidad, que podamos ser mucho mejores mexicanos, integrarnos mejor y tener un México mejor que heredarles a nuestras futuras generaciones, porque si no, alguien nos lo va a reclamar, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, ingeniero Manjarres. Maestra Garnica, misma pregunta. Adelante, por favor, respuesta y comentario final. No, sin duda compartimos la misma perspectiva de fortalecer las capacidades en materia de ciudadanía, y el tema de la educación, sin duda, son temas vitales. Y yo dejaría en la agenda de estas prioridades y del qué hacer en estos temas es, como lo comentaba el ingeniero Manjarres, no se trata de llegar como gobiernos nuevos o de otro tinte o color político y tirar todo por la borda. Yo creo que hay temas que son vitales, que a los cuales hay que dar seguimiento, y hay que dar seguimiento puntual a nivel presupuestal, a nivel de avance en estos temas. Por ejemplo, yo sí creo que hay que dar seguimiento puntual a la aplicación del modelo nacional de policía y justicia cívica, porque ahí está ya el deber ser de los gobiernos municipales, de la ciudadanía, de la policía y de todas las competencias y de la infraestructura que se tiene que generar para contribuir a atender los problemas que más se aquejan en la parte local. Sin duda, la parte de la construcción de ciudadanía, tener competencias ciudadanas para hacer ciudadanía de tiempo completo, una y otra vez lo voy a repetir, y que sepamos cuáles son nuestros derechos, también nuestras obligaciones,
de este tema de no alterar el orden de nuestros vecinos, estamos escuchando música a todo volumen o estamos ingiriendo bebidas alcohólicas o están ingiriendo bebidas alcohólicas en la calle, saber los límites para la convivencia ciudadana, el respeto a la policía, a la autoridad, a tener capacidades para el diálogo, para mediar un conflicto, para no resolver problemas a garrotazos. No quiero entrar a detalles de lo que hemos visto en los medios de comunicación en las últimas semanas, porque creo que estamos, ya tenemos que trascender eso y ver cómo resolvemos esos problemas de convivencia tan elemental. Sin duda, la recuperación del tejido social a través de redes ciudadanas, redes vecinales, redes comunitarias, redes de escuelas, una ciudadanía sana que permita tener una convivencia a nivel de la familia, a nivel de la escuela, y que, como ayer lo decía una amiga, Rocio, la voy a citar, ser gentiles con nosotros mismos, con nosotras mismas, con nosotros mismos. Y en esa parte de la gentileza que generamos en el hogar, en la escuela, en el trabajo, bajarle a los ruidos emocionales que tenemos y entrarle a esta parte del diálogo. Estos espacios se tienen que replicar más seguido para que podamos tener estrategias de construcción y de deconstrucción desde la ciudadanía con diferentes actores y generar audiencias con otros sectores. Sin duda, el gobierno nos tiene que escuchar para hacer contrapesos y para construir mejores políticas públicas. El INAP y otras organizaciones, universidades, tienen una... Si me escucha, se me perdió Sí, un momento. se perdió un segundo, pero adelante, maestra. Sí, sí, adelante, sí, todavía la escuchamos bien. Está Hola, fallando un habla. poco. Sí, adelante. Ya. Sí. Ya. Entonces les decía que es necesario tener contrapesos con el gobierno utilizando estos espacios y haciendo alianzas entre nosotros, entre los que sabemos y tenemos experiencia en estos temas. Por mi parte sería todo y quedo a la orden en mis redes sociales, a Garnica Sosa, para que podamos dialogar. Buena tarde. Muy bien. Muchas gracias, maestra Garnica. Bien, pues con esto hemos llegado al final de este seminario. Les agradecemos mucho. Muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy, a nuestros especialistas, al ingeniero Ignacio Manjarres Ayub. Muchas gracias, ingeniero. La maestra Angélica Garnica Sosa. Muchas gracias. Además de compartirnos su experiencia y puntos de vista, pues abrir una discusión sobre un tema que es amplio y que sin duda da para analizarlo desde perspectivas y aristas muy diversas, que tendremos, espero, en el futuro oportunidad de dar los espacios para su discusión. Es un privilegio para nosotros hablar con representantes de la sociedad civil en órganos como el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en general órganos de decisión importantes de política pública, porque hablan de la incorporación y de una mucho mayor involucramiento y corresponsabilidad de la sociedad con sus órganos de gobierno, lo que sin duda fortalece un Estado democrático como al que aspiramos a ser en México. Me refiero de una democracia consolidada y no solamente una democracia electoral. Sin más, para ustedes que nos siguen, agradecemos mucho que sus preguntas, su intervención, el interés de seguirnos. Esta es la Casa de la Administración Pública en México y como tal es un privilegio para nosotros poderlos tener en estos espacios. El próximo miércoles estaremos teniendo el seminario del Instituto Nacional a través de los canales que ustedes ya conocen y en nombre del doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, les doy a ustedes las gracias y les deseo muy buenas tardes. Hasta luego, ingeniero, hasta luego, maestra. Muchas gracias. Estén muy bien, buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego, Ignacio. Angélica, me gusta saludarte. Sí, nos hablamos luego. Sí, por eso te voy a hablar. Aquí te espero para irnos a comer y a platicar un rato. Ándele, un gusto, un abrazote. Gracias. Gracias. Bye, bye. Bien, hasta luego. Bye. Bye.